Bienvenidos a Desde el Camino Podcast. Hablaremos de teología sin complicarnos tanto. Y en este primer episodio abordaremos la bondad de Dios. ¿Cómo llego entonces a encontrar o a confrontarme con este absoluto de Dios? Es mediante una situación dolorosa, difícil, angustiante. Estaba pasando por un mal momento, de aquellos en los que sientes que pronto no vas a salir, que tratas de encontrar razones de parte de Dios por las que ha permitido que esto ocurra, pero lo mucho que oyes es silencio del cielo. Seguro te ha pasado. Estaba en una situación parecida y entonces encontré en el Salmo 71:4 no solo palabras del salmista, que al parecer estaba en una situación semejante, sino que en sus palabras encontré la respuesta que él entendió de Dios y que debía entonces entender yo también. El Salmo 71:4 dice: seguiré con la esperanza de tu ayuda, te alabaré más y más. ¿Sabes qué significa eso? El salmista decía que en medio de cualquier situación, lo que tenía que hacer es alabar. Más problemas, más alabanza. Más difícil la situación, más alabanza. Encontraba un momento de dolor, alabanza. Alabar significa reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace principalmente. Uno alaba al Señor porque Él es bueno. ¿Cómo entonces podemos decir que Dios es bueno si nuestra situación no lo es? Dice el Salmo 136:1: ten gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Así que me encontré con esta característica de Dios, con este absoluto de Dios que tiene que ver con su bondad. Y dije, si entiendo esta cualidad, podré entonces vivir a través de cualquier circunstancia sin aflicción y más bien con gozo y esperanza. Así que comencé a estudiar este tema y estas son algunas cosas que quisiera poder contarte sobre la bondad de Dios. Lo primero es definir la bondad de Dios. Es la perfección de su naturaleza y excelencia moral. Ahora, la bondad de Dios puede concebirse en términos de Dios en sí mismo y de la obra de Dios en la creación. Vamos a abordar estos dos puntos para entender a qué nos referimos cuando aseguramos que Dios es bueno. Lo primero tiene que ver con la bondad de Dios en sí mismo. Para esto tenemos que entender que una cosa es buena en la medida en que es todo lo que puede y debe ser, es decir, perfecta. Él es el bien supremo y absoluto. Cuando nos referimos a Dios, entonces, tenemos que considerar que como es Él inmutable, que no hay cambio, entonces no podría volverse más o menos bueno. Es absolutamente bueno. Lo máximo de bondad es Él. Una segunda característica tiene que ver con su naturaleza divina de ser un Dios infinito. Cuando hablamos de que Dios es infinito, entonces su bondad es tan inconmensurable como lo son su ser y su naturaleza. No puede entonces haber
un inicio, un final, ni grados de bondad en Él. Es todo. Todo es Dios, así que Él es bueno en sí mismo. Pero la bondad de Dios no es estática ni está aislada dentro de Él, sino que es difusiva y desbordante, como demuestra la decisión libre de Dios de crear. Como creador, entonces, su bondad se desborda en la creación como en la providencia. La providencia significa cómo Dios acompaña a la creación. No solo la deja en el abandono, sino que la acompaña. Pero primero veamos en cuanto a la creación. Cuando Dios crea, le da al ser humano la capacidad de disfrutar en mayor o menor grado de su bondad, en la medida que cumplan con el fin que Él les propone y estipula al ser humano. Este fin tiene que ver con amar y descansar en Él. Cuando el hombre no mira a Dios, decide no amar a Dios, sino que vuelve su amor hacia los bienes menores como fines, entonces surge el mal moral. Muchas veces nos encontramos buscando cosas en la tierra que puedan darnos el gozo, la paz y la felicidad que solo podemos encontrar si miramos a Dios y lo amamos. Quiero que pienses en esto por un segundo y podamos atravesar esta doctrina no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón, hablando de las emociones, y nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué es lo que yo amo más en la vida? ¿Acaso amo a Dios y lo que Él me ofrece? ¿O amo las cosas materiales? ¿Amo a las personas? ¿Amo las circunstancias? ¿O tal vez el dinero? Y entonces cuando algo de esto falta, comienzo a perder la perspectiva y empiezo a hacer cosas que, impulsados por la falta, pueden llevarme a precipicios y a momentos de dificultad o de tristeza más agudos todavía. ¿Sabes? Estamos hablando de que Dios es bueno. Lo demuestra en su creación, lo demuestra al crear, lo demuestra también cuando redime a su pueblo y redime a la creación, y lo demuestra también en su juicio. Estas tres cosas son muestras de su providencia. Cuando hablamos de la creación, estamos hablando a través de una revelación general en la que la creación nos cuenta cómo Dios ha hecho las cosas, como dice el Génesis, que cada cosa que Él veía que había creado, decía era bueno, y bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Así que cuando uno mira la creación, cómo el organismo del ser humano funciona tan al minúsculo detalle perfecto, cuando uno mira las aves, los animales, las plantas, uno se da cuenta que no pudo ser suerte, casualidad, azar, que no es simplemente producto de una evolución, sino todo lo contrario. Hay un Dios creador en medio de todo. Así que vemos la bondad de Dios a través del acto de crear. También vemos la bondad de Dios en el acto de redimir. ¿Sabes? Si nosotros comenzamos a ver la revelación escrita, la revelación
a través de su palabra en la revelación especial, nos daremos cuenta que la bondad se pone en manifiesto en amor por su pueblo del pacto. Estamos hablando de Israel, con quien Dios mismo hace un pacto y los bendice con tantas cosas buenas. Uno comienza a ver el Antiguo Testamento y lo llena Dios de bendiciones tras bendiciones, a pesar de que el pueblo muchas veces hacía lo opuesto a lo que Dios quería. Pero de Dios siempre salió cosas buenas. En el desierto, maná. En medio de la persecución, el mar abierto. Cuando estuvieron frente a la tierra prometida y ejércitos que los estaban esperando, más numerosos muchos de ellos, más capacitados otros tantos, pero Dios les daba la victoria. No solo eso, sino que Dios les dio, a pesar de toda la adversidad que tuvo que pasar Israel, siempre cosas buenas y esperanza. Pero pasa el tiempo y llegamos al Nuevo Testamento y vemos que la bondad de Dios también se manifiesta cuando miramos a Cristo, el eterno Hijo, quien se hizo carne y fue crucificado por el pecado humano. Entonces entendemos por qué Dios es realmente bueno. Porque a los pecadores que no merecían ninguna cosa buena, solo el castigo eterno, Dios le otorga gracia. Y aquí encontramos ese acto de la bondad de Dios a través del juicio que hace. Le da una oportunidad al ser humano de ser salvado, de restablecer su relación con Dios. Y entonces, ¿cómo dudar de la bondad de Dios si no solo ofreció a Jesús, sino que además de ofrecer a Jesús, te da la oportunidad a ti de que por ese sacrificio podamos restablecer nuestra relación con Él? Dios es bueno. Dios es bueno y lo ha demostrado con cada uno de sus actos a partir de ahí, en la presencia del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, que comienza a santificarnos hasta que en la gloria seamos hechos perfectos y podamos finalmente ser capaces de amar, deleitarnos y descansar en la bondad de Dios para sí. El Espíritu Santo entonces trabaja en nuestras vidas para que nosotros podamos ser cercanos a Dios, no solo estar cerca de Dios, sino disfrutar de todo lo que Dios es, y todo lo que Dios es bueno. Así que cuando nosotros estemos con Dios en los cielos, podremos disfrutar totalmente de esa bondad. Mientras tanto, aquí en la tierra, lo que tenemos que hacer es mirar a Dios y recordar que nuestro fin, que el final, tiene que ver con amar a Dios y descansar en Él. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. Así que cuando estés pasando por una situación difícil, igual de lamentos, de angustia, quiero que recuerdes estas palabras del Señor. Y como el salmista podamos decir: dale gracias al Señor porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Así que animémonos con esta característica, este absoluto de Dios, de su bondad, y que esto pueda entonces ser el inicio de seguir conociendo cada vez un poco más a Dios y amando cada vez un poco más su palabra. Quiero dejarte algunos versículos que van a resultar claves y son claves para lo que hemos podido explicar, y que si tú quieres puedes ahondar más en ellos. Cada uno de ellos es riquísimo. Tú puedes estudiarlos con libertad. Éxodo 33:19
Dice: el Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Jeremías 31:14 dice: los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Otra traducción diría: de mis bondades. Regalos, qué interesante. Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean que Él es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Salmo 25:8: el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Salmo 25:8. También está el Génesis 1:25 que dice: Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Finalmente, Marcos 10:18 dice: ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Así que tienes ahí algunos pasajes que pueden servirte para profundizar en el estudio de la doctrina. Si tienes dudas, igual al final quiero dejarte un mensaje. Quiero, antes de ya darte la parte final, quiero compartirte un poema que escribí a partir de la reacción de este estudio, de esta doctrina, y que expresa un poco, no solo resumiendo lo que hemos podido decir, sino también cómo esperar y cómo vivir sabiendo que Dios es bueno, ¿no? Dice así: no quiero olvidar las veces que fuiste bueno conmigo, todas las ocasiones en las que me mostraste el camino, días que con tristeza culpaba al destino y que tú tranquilizabas de tan cerca como un amigo. No quiero ignorar que fuiste tú quien creó todas las cosas, diste vida y destino a las personas. ¿Cómo acusarte entonces que las abandonas? Si de tantas cosas buenas, a quien te ama, rebosas. Quiero terminar agradeciéndote por llegar hasta este punto. Quiero animarte a que si tienes alguna duda la puedas hacernos llegar a través de nuestras redes sociales, que estamos dispuestos a poder responderte y a ir sumando de pronto en el siguiente episodio, a ahondar un poco más en detalle si hubiese alguna duda. Quiero animarte a que compartas este podcast con tus amigos, con tus familiares, con quien tú creas que esto puede ser de bendición. Ayúdanos a que puedan otras personas conocer también a qué nos referimos cuando hablamos de la bondad de Dios. Mi nombre es Josué Velasco. En redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook como en Twitter, me puedes buscar como Josué Velasco todo seguido, y entonces ahí estaremos dispuestos a responder. Igual, esto es un proyecto de Seren Life. Nos puedes encontrar en Facebook como Seren Life, y aunque es un podcast, también esto va a acompañar un pequeño video que va a estar en YouTube. También lo puedes encontrar como Seren Life. Un regalo que quiero darte es un pequeño resumen visual de esta doctrina, que lo hemos subido al Instagram de Seren Life. Así que puedes buscar en el Instagram Seren Life, y ahí hay no solo va a estar la imagen del poema con el texto escrito, sino también de un pequeño visual thinking, que es el deseo de poder hacerlo gráfico esta enseñanza. Así que lo puedes acceder a ellos fácilmente. Hasta la siguiente ocasión conmigo. Espero que esto haya sido de bendición.
Este es Desde el Camino, donde intentamos hablar de teología sin complicarnos tanto. Que Dios te bendiga.